Nosotros somos el grupo número 1. Yo soy María Jimena Cruz. Tania Escobar. Sara Salcedo. Y yo soy Juan David Niño. Y bueno, hoy estamos acá para tener nuestra charla semanal, en este caso sobre la presentación de Alejandro Piñol llamada De Orden Oscuro, sobre las sombras en la arquitectura. Y a mí me gustaría comenzar resaltando pues la importancia que yo siento que va a tener esta charla para nosotros, para lo que es este proyecto. Y siento que bueno, es una continuación sobre el tema del que hemos venido hablando. Si bien es sobre la sombra y hemos venido hablando del dibujo, creo que la conclusión hasta hoy, semana 6, es que sin la sombra, o la sombra se parte del dibujo mismo, ¿no? Entonces a mí lo que más me llamó la atención fue cómo él menciona esa sombra como, por así decirlo, una oscuridad, y no como la típica oscuridad que uno asocia normalmente, que es como algo negativo, de miedo o algo parecido, sino todo lo contrario, algo que hace que tenga como un ritmo, como que le dé vida. En este caso sería como a la imagen, a la fotografía. Asimismo me llamó mucho la atención como el orden que él decidió darle a esta misma presentación con pues, todos los capítulos. Siento que uno complementaba al otro y no sé, siento que fue como el orden preciso para terminarlo con la imagen, que es pues lo que hemos venido hablando en cuestión. Y también como este arte, como es la fotografía, la imagen, es o nace del hecho de querer ambientar o profesionalizar algo, o acciones, como materializarlos más bien sería la palabra. No sé, ¿quién quiera seguir? Justo eso que decías sobre el orden de los capítulos, pues yo lo entendí que él nos estaba dando este orden porque un concepto que nos mostraba en el primer capítulo era el inicio del segundo y se iban complementando. Entonces era como una historia y una linealidad que los relacionaba. A mí me llamó mucho la atención el tema de los arquetipos. Él hablaba sobre los motivos arquetípicos que en distintas culturas pues se repiten espirales, se repiten como patrones en vasijas, en el arte, en la arquitectura. Sin embargo, también él hablaba de los mitos, de las historias y hablaba de Joseph Campbell, que él estudia justamente como estas coincidencias que hay en distintas culturas que nunca tuvieron interacción alguna, pero cuyos mitos se repiten. Y a mí aquí me gustaría hablar sobre una cosa que yo aprendí. Hay un mito, creo que no me acuerdo el nombre, pero lo hablábamos en clase, y era sobre el muchacho que se le moría a la esposa y entonces él iba hasta el inframundo para ir por ella y que no podían voltear, o si no, Orfeo, el mito de Orfeo. Y si él volteaba, entonces la esposa se quedaba para siempre en el inframundo. Y hay un mito en la cultura japonesa, en la religión Shinto, que es muy parecido, es de hecho igual, solo que se trata de una pareja de dioses que estaban casados y la diosa se murió. Entonces ella se va al inframundo y el dios estaba súper triste, y él va hasta el inframundo a buscar a su esposa. Entonces ella le dice como, no, tranquilo, yo me quedo acá, yo ya estoy muerto, o sea, aquí es donde yo tengo que estar. Y él, no, yo me quiero ir contigo. Y ella le dijo, está bien, nos vamos, pero no me puedes voltear a ver. Y van saliendo, y ya cuando van a llegar a la salida, él se voltea y la esposa se enloquece, se pone bravísima porque él volteó a verla y ella era un cadáver. Entonces, claro, después de que él gira a verla, en lugar de que ella se desaparece y se queda para siempre en el inframundo, ella se molesta mucho y ahora su misión es matarlo. Entonces, justamente ahí creo que hay un arquetipo de lo que es la oscuridad, la penumbra, la muerte, que se repiten en dos culturas muy antiguas que nunca tuvieron interacción, pero de alguna u otra forma sus mitos son muy parecidos. Entonces, pues eso me pareció muy bonito. A mí se me hace importante mencionar, obviamente, ya lo que mencionaron mis compañeros. Increíble. Y yo quiero aportar que técnicamente también siento que parte de esta presentación, de este trabajo que se realizó, fue para saber más que todo
también qué es un dibujo, ¿sí? Como, sí, como qué es el ornamento y demás, y pues ya de esta, por así decirlo, este tema principal, también con las sombras, también se van desligando pues ya otros, como otras categorías y otros temas de los capítulos. Entonces, en una de esas... Okay. A mí me pareció interesante la parte donde habla de la medida. Y sobre todo como ustedes decían que va construyendo como un discurso y empieza como en la sombra, después habla del movimiento, del ritmo y como empieza como a mencionar estos conceptos que nosotros normalmente pues escuchamos, como lo que es el hombre de Vitruvio, Pitágoras, todos estos conceptos matemáticos que se asocian un poco a lo que pues nuestra disciplina habla, que es como el pensamiento más técnico, más matemático, pero que también lo asocia con el origen, que es la sombra, como las imágenes estas que se muestran como en negativo, como de mucho contraste. Me parece muy interesante y como esto también se puede, si uno se pone a pensar, como estos conceptos nacen desde la naturaleza y es algo como más, sí, como más natural, del origen, como que toda la presentación remite mucho al origen de las cosas. Entonces eso me pareció muy interesante. También cuando habla del hombre de Vitruvio, como que en esta época del Renacimiento es que se empieza a pensar como desde la perspectiva y desde la escala del cuerpo humano. Entonces se empieza a construir más desde el cuerpo y como que esto fue como un punto de quiebre también para la arquitectura y como para pensar todo desde la escala del cuerpo. Perdón, ya te lo paso. Que nuevamente ahí en el tema del origen es donde se repiten estos motivos arquetípicos, porque hablan pues de lo cíclico y pues el origen sería equivalente al nacimiento y la muerte es inherente al nacimiento. Entonces son los arquetipos y las cosas que se repiten en todas las culturas, que también es chévere. Con base a esto que mencionan mis dos compañeras, a mí, pues, ¿qué pasa? Él incluso en una parte de la presentación como tal plantea lo de nosotros dibujamos para ordenar y habitar. Y pues si te pones a ver viéndolo también desde la parte matemática, ¿sí? Pues es verdad porque pues anteriormente no había una forma como tan exacta de medir ciertas cosas como estamos haciendo actualmente, pero pues eso como lo hacían, pues por medio, así sea de lápiz y papel, sí, eso se hacía por medio de un dibujo, un tanto obviamente más técnico, pero sí se hacía por medio de un dibujo. Y hay otra cosa, y es que ya mencionando lo que mencionó mi compañero al principio, está el tema de las sombras. Él también menciona a Plinio otra vez, y pues tal como nos mencionó Fabio en clase, antes la sombra se veía como esto negativo, se veía de forma negativa, y lo que pasa es que ya luego en la presentación, al igual como nos explicó Fabio, siento que las dos cosas como que empatan muy bien, es que la oscuridad pues sí se tiende a resignificar, ¿sí? A que técnicamente es la sombra, la oscuridad la que nos dan nuevas formas de habitar. Y nada, se vuelve como una matriz. Y ya para finalizar, un comentario ya breve, mencionando de la sombra y ya con la carrera que estudiamos, que es arquitectura, él mencionaba que antes de la arquitectura iba la sombra, entonces como la sombra alimenta las obras de arquitectura, asimismo como muchos de los grandes arquitectos pues han tenido como pilar fundamental esta misma sombra y como la arquitectura es soporte para la sombra, ¿no? Entonces yo creo que eso sería todo. ¿Listo?